Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud, que en la foto a mis espaldas fue tomada alrededor de 1898, si mal no recuerdo. Ahorita no tengo a la mano mi archivo fotográfico, pero data de unos 3 años antes de haber escrito la obra que estamos estudiando, Psicopatología de la vida cotidiana. Estamos en este momento en el capítulo 6. Tiene por título el desliz en la lectura y en la escritura. En el video pasado estuvimos estudiando algunos ejemplos de deslices en la lectura. Por supuesto, deslices que dejan entrever cómo suele la voluntad humana entorpecerse simplemente por su ejercicio. Es decir, no radica el éxito humano en ¿cómo decirlo? En un ejercicio inmaculado de nuestra voluntad, sino que el mismo ejercicio de la voluntad trae consigo dificultades. Y esto, por supuesto, hemos de agregarle las dificultades inherentes no solo a la naturaleza humana, sino a la vida misma. Entonces, ser un ser humano eh, puede ser muy difícil. Y ciertamente es algo de lo que hemos estado dando cuenta, no para tomarnos a nosotros mismos como víctimas del destino o de nosotros, ajá, sino yo al menos lo hago así, tomo este tipo de abordajes para reírme de mí mismo. Lo digo con todas sus letras, lo digo así, justo para hacer notar, digamos, la naturaleza del trabajo que hemos estado llevando a cabo en el estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Ahora, oh, era para el otro lado. Estoy ahorita ubicándome en el sentido textual, en el sentido del texto, porque, bueno, les había comentado, mi mouse había tenido problemas. Ahorita ya lo di de baja, ya no está funcionando mi mouse. Ciertamente podría comprarme uno, aunque ahorita estoy probando una aplicación que me permite eh, jugar. A ver, trato de hacer el texto más. Ay, ¿qué pasó? Trato de hacer el texto más grande, pero por ser inexperto en el manejo de esta app, mm, me está provocando algunas dificultades. Aquí está. Estamos exactamente en la página 116. Permítame un último intento, a ver si puedo hacerlo más grande este texto. No, me temo que no. Voy a tener que ceder a mis empeños. Poquito, poquito, poquito. Sí se puede, maldición. No, no se puede. Ok, ya lo vi. Estoy ahorita ubicando aquí está, perfecto. Un botoncito que literalmente me permitió hacer de forma directa sin tener que estar acercando o alejando mis dedos en mi nuevo mouse, que es una app. Entonces, nos quedamos en el inciso B de deslices en la lectura y en la escritura. Este inciso B trata específicamente sobre los deslices en la escritura. Por supuesto, conforme a la identidad del texto que hemos estado estudiando, aquí empieza con un número 1, es decir, se van a hablar de ejemplos, se van a hablar de casos específicos, ejemplos que vamos a leer y yo me voy a detener en alguno, pero yo les pido, por favor, ustedes dediquen un estudio más detallado. Ahorita yo lo limito por cuestiones expositivas, pero ciertamente el psicoanálisis es no únicamente leer a Freud, sino detenerse en los postulados de Freud, en las observaciones que hace Freud, para buscar extraer de ellas eso que Freud dice sin decir, eso que Freud, digamos, formula sin formularlo específicamente, pero estas formulaciones que hemos ido haciendo, que hemos estado expresando verbalmente a partir no solo de psicopatología de la vida cotidiana, sino de la interpretación de los sueños, nos permiten ir aproximándonos a un psicoanálisis, digamos, con más cuerpo. Ajá. Entonces, todo esto lo digo para que ustedes no eviten dedicarle un tiempo de escucha y, por supuesto, un estudio más detallado de lo que ya hemos formulado previamente de la obra de Freud.
lo que dice sin decir y lo que dice literalmente. Entonces, deslices en la escritura. Punto número 1, debe ser el ejemplo. Aquí dice, punto número 1, dice nota número 23, el ejemplo 1, con excepción de la penúltima y la última oraciones, agregadas en 1907 y 1912 respectivamente, y el punto número 2 o el ejemplo número 2 datan de 1901. Es decir, este punto número 1, perdón, este ejemplo número 1, no sé por qué quiero insistir en el punto. Este ejemplo número 1, la gran mayoría fue escrito o fue una contribución del texto original de 1901 y reza así. En una hoja de papel que contenía breves notas diarias, la mayoría de interés profesional, hallo para mi sorpresa que entre las fechas correctas del mes de septiembre se había deslizado la equivocada, de jueves 20 de octubre. No es difícil esclarecer esta anticipación, también como expresión de un deseo. Pocos días antes había vuelto descansado de mi viaje de vacaciones y me sentía dispuesto a desarrollar un intenso quehacer médico, pero el número de pacientes era todavía escaso. A mi llegada hallé una carta de cierto enfermo que anunciaba para el 20 de octubre, que se anunciaba para el 20 de octubre, perdón. Al registrar ese mismo día, pero en septiembre, acaso pensé, ojalá que X, hablando de su paciente, ya estuviera aquí. Lástima perder todo un mes. Y pensando así, anticipé la fecha. En este caso, el pensamiento perturbador no se puede llamar chocante. Por eso supe resolver la equivocación de escritura en el acto mismo de reparar en ella. En el otoño del año siguiente repetí un desliz de escritura enteramente análogo por motivos semejantes. Ernest Jones ha estudiado tales deslices en la escritura de fechas y en la mayoría de los casos ha resultado fácil discernir que estaban motivados, entre paréntesis, psicológicamente. Antes de continuar, viene la nota a pie de página número 24 al respecto del nombre Ernest Jones. Seguramente si nos dice Ernest Jones 1911, es decir, busquemos, por supuesto para otro momento, el libro que escribió Ernest Jones en 1911. Ejemplo número 2. Dice, recibo las pruebas de imprenta de mi contribución al Jasperich für Neurologie und Psychiatrie. Que quiere decir Boletín Anual de Neurología y Psiquiatría. Aquí inmediatamente viene la nota de página número 25 que dice James Strachey, el traductor. Freud escribió los resúmenes y reseñas para la sección cerebral Kinderlähmung, parálisis cerebral infantil, de los 3 primeros volúmenes de este anuario. La contribución a que aquí hace referencia se publicó en el tercer volumen, fechado en 1899, y se publicó en 1900, ¿vale? Ahora continuamos. Voy a repetirlo. Recibo las pruebas de imprenta de mi contribución al Boletín Anual de Neurología y Psiquiatría. Y desde luego me es preciso revisar con particular cuidado los nombres de los autores que, por sus diversas nacionalidades, suelen deparar las mayores dificultades al cajista. No sé realmente a qué se refiere con cajista. Me supongo yo que es una forma en ese momento de decir cajero o de decir administrador. Vamos a continuar. Y en efecto tuve que corregir muchos nombres de raíz extranjera, pero en un caso, curiosamente, el cajista mejoró, se destaca esa palabra, mi manuscrito y con todo acierto. Yo había escrito Buk, Bukr, Bukr, Bukurhard, mientras que el cajista coligió Burkhardt. Aquí Freud anticipó o puso antes la CK, después la R, y el cajista puso la R antes de la CK. Ajá. Continúa el texto. Yo había elogiado como muy meritorio el ensayo de un tocólogo acerca del influjo del nacimiento sobre la génesis de las parálisis infantiles, y nada tenía en contra de su autor, pero lleva su mismo apellido un publicista de Viena que me causó enojo por su irrazonable reseña de mi libro, La interpretación de los sueños. Antes de continuar, aquí viene la nota a pie de página número 26. Max Burkhardt, cuya reseña apareció en Die Zeit
el 6 y el 13 de enero de 1900. Se halla un comentario sobre ella en la carta a Fliss del 8 de enero de 1900. Freud, carta 127. Continuamos. Entonces, ese fue el apellido, digamos, que le provocó una emoción a Freud, una molestia, por supuesto, y que Freud no tarda en reconocer. Ujú. Continuamos. Es como si al poner por escrito el apellido Burkhardt, que era de aquel tocólogo, que era el de aquel tocólogo, yo hubiera pensado entre mí algo malo contra el otro B, Burkhardt, el publicista. Pues la tergiversación de nombres significa a menudo un denuesto. Según dije, ya a propósito del trastrabarse. Antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes Real Academia Española. Es al menos una palabra que yo no acostumbro a usar. Denuesto debe ser molestia o similar. Una, digamos, una noción agresiva. Denuesto. Dice injuria grave de palabra o por escrito. Una segunda concepción dice tacha, reparo, objeción. Permítame un segundo. Estoy acostumbrándome a mi nuevo mouse. Es un nombre masculino. ¿Qué es esto? Es desusado, claro. Claro, ciertamente. Estamos ahorita abordando una obra. Seguramente habrá cambiado conforme el tiempo. Pero, vamos a ponernos una almohada. Ahí está. El ejemplo número 3. Bueno, les estaba comentando que esta edición de la obra de Freud ya tiene un lenguaje, digamos, muy en desuso. No todo, pero lo podemos ver de cuando en cuando. Punto número 3 o ejemplo número 3. Aquí tiene la nota 28. Seguramente nos dice que, a ver, ¿dónde está? Caray, me he saltado la nota 27. Ok, voy a regresarme un poco más. Seguimos muy cerca, digamos, en cuestiones del texto. Pero hablando de Burkhardt, el publicista, viene la nota número 27. Véase, por ejemplo, el pasaje de Julio César, acto 3, escena 3. Sina. Aquí viene entonces una representación. Sina es un personaje de esta obra llamada Julio César. Sinceramente, mi nombre es Sina. Un ciudadano contesta, háganlo pedazos, es un conspirador. Sina contesta, yo soy Sina, el poeta, no soy Sina, el conspirador. Otro ciudadano, no importa, su nombre es Sina, arránquenle el nombre del corazón y déjenlo partir. ¿Qué bello? Arránquenle el nombre del corazón. Me parece que es de Shakespeare esta obra de Julio César, no recuerdo ahorita, pero bueno, vamos a continuar. Entonces el ejemplo número 3 nos dice James Strachey, se agregó en 1917. Esta tesis, dice el ejemplo 3, esta tesis es corroborada por una buena observación de Storfer sobre él mismo, donde el autor pone en claro, con una franqueza digna de encomio, los motivos que le indujeron un recuerdo falso del apellido de un supuesto competidor y luego su escritura desfigurada. Antes de continuar, al respecto de Storfer, nos dice Freud, Storfer 1914, es decir, en el libro de Storfer que apareció en 1914. Ahora, encomio. Encomio nos dice la Real Academia Española. Encomio. Alabanza encarecida. Entonces será digno de alabanza. También podríamos, una franqueza digna de alabanza, podemos entender este pasaje que reconoce Freud de Storfer. Ahora, dice Storfer, lo que sigue está entre comillas. En diciembre de 1910 vi en el escaparate de una librería de Zurich el libro recién aparecido del doctor Edward Hitzmann sobre la doctrina de las neurosis de Freud.
Por entonces yo trabajaba en el manuscrito de una conferencia que pronto daría en una asociación académica sobre los principios de la psicología freudiana. En la introducción que ya tenía redactada, yo señalaba el desarrollo de la psicología de Freud desde sus investigaciones en una rama de la psicología aplicada, cuyas dificultades que de ahí se seguían para obtener una exposición sintética de sus principios y, por añadidura, que aún no existía una exposición general. Cuando vi en el escaparate el libro, repito, cuando vi en el escaparate el libro de un autor para mí hasta antes desconocido, perdón, hasta entonces desconocido. Miren, ahora yo estoy alterando el texto. Repito, cuando vi en el escaparate el libro de un autor para mí hasta entonces desconocido, al principio no se me pasó por la cabeza comprarlo, pero algunos días más tarde me resolví a hacerlo. Ya no estaba en el escaparate. Mencioné al librero ese libro recién publicado. Como autor mencioné al doctor Edward Hartman. Repito, el nombre real es Hitchman, no Hartman. El librero me corrigió. Usted quiere decir Hitchman. Y me trajo el libro. El motivo inconsciente de la operación fallida estaba claro. En cierto modo, me había atribuido el mérito de ser quien sintetizaba las doctrinas psicoanalíticas, y es evidente que vi con envidia y enojo el libro de Hitchman, que empequeñecía ese mérito. Me dije, siguiendo lo que afirma en Psicopatología de la Vida Cotidiana, que la alteración del nombre es un acto de hostilidad inconsciente. Con esta explicación me di entonces por satisfecho. Algunas semanas después, anoté aquella operación fallida. Y en esta oportunidad me pregunté por qué había puesto Edward Hartman justamente en vez de Hitchman. La mera semejanza de los apellidos me habría llevado hasta el desconocido filósofo. Nota número 30, antes de continuar, y seguramente Edward von Hartman nació en 1842 y murió en 1906, autor de Philosophies Unbewussten, Filosofía del Inconsciente. Wow. Ah, aquí viene un asterisco que me parece relevante, pero voy a esperar a que este asterisco aparezca en el texto. Dice el texto principal, hablando de Hartman. Hartman, a ver, un segundo. Hartman, Edward von Hartman. Entonces tenían mucho que ver Hitchman y Hartman. Mi primera asociación fue el recuerdo de un veredicto que le oí cierta vez al profesor Hugo von Meltz, un entusiasta admirador de Schopenhauer. Lo que sigue es la cita de Hugo von Meltz. Edward von Hartmann es un Schopenhauer echado a perder, vuelto por el mal lado. Ok, ahí finaliza la frase. La tendencia afectiva que determinó al producto sustitutivo del nombre olvidado fue, pues, lo que sigue es, digamos, la frase que tiene por objeto poner en manifiesto lo inconsciente, esa agresión. Bah, ese Hitchman y su exposición sintética no han de valer gran cosa. Él es a Freud lo que Hartmann es a Schopenhauer. Finaliza la cita. Este era, digamos, lo que, ¿cómo se llama? Es que entre Storfer quería decir con ese error, digamos, con esa sustitución de Hirschman por Hartmann. ¿Vale? Continuamos. Debía entonces consignar este caso como de olvido, psicológicamente, determinado con ocurrencia sustitutiva. Pasados 6 meses volví a dar con la hoja donde lo había anotado. Entonces reparé que por Hitchman había escrito en todas partes, Hinchman, que quiere decir, aquí digamos está agregando una N. Hinch es una forma dialéctica para el asma o en general la peste. Continuamos, nota número 4. Viene la nota 31 en este ejemplo 4. Este ejemplo data de 1901. Estamos entonces frente a otro texto, como algún capítulo de la interpretación de los sueños, que es como un collage, como un cortapega. Ajá. No sé por qué. Ya tendremos tiempo en otro momento de dar cuenta, digamos, de la lógica de cada ejemplo, digamos, de la narrativa a la cual nos quiere instruir o introducir el doctor Freud.
que fue quien, por supuesto, organizó estos, bueno, sí, estos ejemplos. Ejemplo 4. He aquí un caso de desliz en la escritura en apariencia más serio. Quizá con igual derecho yo habría podido clasificarlo como de, entre comillas, trastocar las cosas confundido. Véase el capítulo 8. Ya llegaremos a él. Ahorita continuamos con el ejemplo. Tengo el propósito de retirar de la caja de ahorro postal la suma de 300 coronas, que quiero enviar a un familiar ausente para que realice una cura médica. Observo, a raíz de ello, que tengo en mi cuenta 4.380 coronas y deseo disminuirla hasta ahora la cifra redonda de 4.000, que no deberé tocar en el futuro próximo. Tras haber escrito el cheque en regla y cortado los números correspondientes a la suma, noto que no he anotado 380 coronas como quería, sino 438, y me espanta la exactitud de mi obrar. Antes de continuar, aquí dice, y cortado los números correspondientes a la suma, viene nota número 32. En esta época, cuando una persona retiraba dinero de la caja de ahorro postal austriaca, debía cortar un trozo de una hoja impresa con columnas de dígitos. El lugar en que efectuaba el corte señalaba la cantidad de coronas que iba a retirar. Ok. Entonces, repito, noto que de pronto no he anotado 380 coronas como quería, sino 438. Y me espanta la inexactitud de mi obrar. Pero enseguida pienso que ese espanto es injustificado, pues no me he vuelto más pobre de lo que antes era. No obstante, me veo precisado a meditar un buen rato sobre el influjo que, sin anunciarse a mi conciencia, pudo permutar mi primera intención. Pudo perturbar mi primera intención. Permutar, perturbar. Yo estoy cambiando el texto, ¿eh? Es aquí también mi inconsciente operando, aunque ahorita no he de detenerme a ilustrarles por qué. Al principio caigo en los caminos falsos. Repito, al principio caigo en caminos falsos. Pretendo restar entre sí las dos cifras de 380 y 438, pero luego no sé qué hacer con la diferencia. Por fin una ocurrencia súbita me enseña el verdadero nexo. Es que 438 corresponde se destaca, 10% del monto total de 4.380 coronas. Y una rebaja del 10% es la que se obtiene de un librero. Es decir, la gente que vendía los libros de Freud recibía el 10% de ganancia. Me acuerdo, dice el texto, me acuerdo de que hace pocos días he reunido cierto número de obras de medicina que han perdido su interés para mí y se las ofrecí al librero justamente por 300 coronas. Él halló muy alto el precio y prometió darme respuesta definitiva en los próximos días. Si acepta mi oferta, me habrá reintegrado justamente la suma que debo desembolsar para el enfermo. Es innegable que me pesa hacer este gasto. El afecto que el afecto que me invadió al percibir mi error se comprende mejor como miedo de quedar pobre con tales expensas. Pero tanto el pesar como el gasto como la angustia, repito, pero tanto el pesar por el gasto como la angustia de empobrecimiento a él anudada son por completo ajenos a mi conciencia. No registré semejante pesar en el acto de decidir el envío de esa suma y habría hallado ridícula su motivación. Y es probable que jamás me atribuyera semejante emoción de no estar asaz familiarizado por la práctica del psicoanálisis de pacientes con lo reprimido dentro de la vida anímica y de no haber tenido pocos días atrás un sueño que demandaba idéntica solución. Nota número 33. Aquí nos dice Freud, esta nota es de Freud. El que tome como paradigma en mi breve nota sobre el sueño de 1901, lo que sigue está, digamos, tomado de ese texto. Por supuesto, este texto ya está en este espacio, pueden buscarlo, tomo 5, textos sobre el sueño, ¿vale? La interpretación de los sueños, como aborda 2 tomos, está como tomo 4 y 5, la interpretación de los sueños. Dice el paradigma. Dicho sueño, el de la table de Haute, el table de Haute era un sueño que tuvo Freud, era como podríamos concebirlo aquí en México,
un buffet, table de hôte. Entonces, dicho sueño, el de la table de hôte, es examinado en muchos pasajes a lo largo de esa obra, dada a publicidad muy poco después que esta, es después que Psicopatología de la vida cotidiana. El episodio en que se basaron tanto el desliz como el sueño se encontrará descrito en el volumen 5 páginas 639. Otro episodio vinculado con ese mismo sueño se refiere en la página 136. Yo supongo que de Psicopatología de la vida cotidiana. Estamos ahorita en la página 120. Aquí finaliza la nota 33 y continuamos con el ejemplo número 5. Viene la nota 34 que nos dice este ejemplo se agregó en 1907. Cito, según Wilhelm Stickel, en 1907 y 1910 decía mi colega Wilhelm Stickel, miren, por alguna razón Freud no lo consideraba después su colega. Permítanme. Ah, qué rico. Entonces, cito según Wilhelm Stickel, el siguiente caso cuya autenticidad también yo puedo garantizar. Lo que sigue está entre comillas. Es decir, son palabras de Stickel. Un ejemplo directamente increíble de desliz en la escritura y en la lectura ocurrió en la redacción de un difundido semanario. Leí difunto seminario. Ok. Hablando de agresiones vedadas. Continuamos. Sus propietarios habían sido calificados de venales. Así está escrito entre comillas, venales, como de vena. Repito, sus propietarios habían sido calificados de venales. Era preciso escribir un artículo en defensa del buen nombre. Y fue lo que se hizo con mucho calor e inspirado patos. Patos. Eh, por un lado, patos, digo, no puedo evitarlo ligar con el mismo prefijo, eh, patología, condición enferma. Podremos también tomarlo con la elaboración que hemos estado haciendo como con inspirada emoción, es decir, eh, están haciendo una crítica mala, vamos a defendernos y vamos a defendernos con particular intensidad. Ajá. Continúa Stickel. El jefe de redacción del periódico leyó el artículo, por cierto que su autor ya lo había hecho varias veces en el manuscrito, y luego lo volvió a leer en las pruebas, todos muy satisfechos. De pronto entra el corrector y señala un pequeño error que había escapado a la atención de todos. Allí se leía claramente, entre comillas, ponemos a nuestros lectores por testigos de que siempre hemos abogado interesadamente, se destaca esa palabra, interesadamente por el bien de la comunidad. Desde luego, debía decir desinteresadamente, pero los pensamientos verdaderos irrumpieron con fuerza elemental en el patético discurso. Nota número 36 nos dice, ah, también este ejemplo se citó en las conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 15 de la obra de Freud. Continuamos con el ejemplo 6, nota 37. Nos dice, este ejemplo data de 1919. Ok, continuamos. Ejemplo 6. Una lectora de Pester Lloyd, la señora Kata Levy de Budapest, sorprendió no hace mucho una franqueza parecida, no deliberada, en una nota que el periódico publicó el 11 de octubre de 1818 como telegrama procedente de Viena. Lo que sigue está entre comillas. Sobre la base de la absoluta confianza que durante toda la guerra ha prevalecido en nuestra relación con el aliado alemán, se supone indudable que las dos potencias habrán de alcanzar en todos los casos resoluciones acordes. Por eso es ocioso consignar de manera expresa que también en la presente fase se produce una cooperación ágil y, se destaca, discontinua de las diplomacias aliadas. Es decir, aquí se nos incluye las dos palabras en alemán
la que se escribió y la que debía ser, lo que querían decir era una cooperación continua. Por supuesto, al, al hablar de una alianza discontinua, se está dudando de la veracidad de esa alianza, ¿no? Y por supuesto, ahí se están manifestando no solo, digamos, esta alianza temporal, sino lo conveniente de la alianza. Entonces, esto se realizó, digámoslo así, por la similaridad en el sonido que tienen estas dos palabras. Las voy a latinizar, por supuesto, para darles un mayor contexto. La palabra discontinua viene del alemán Lückenhaftes. La que debía estar ahí es un Lückenhaft, que era continua. Ajá. Continúa el texto. Apenas unas semanas después fue posible pronunciarse con mayor sinceridad sobre esta, entre comillas, relación de confianza. Y ya no hizo falta refugiarse en el desliz en la escritura o en el error de imprenta. Ejemplo número 7. Aquí viene la nota 39. Este ejemplo se agregó en 1920, nos dice Strachey. Un norteamericano residente en Europa que ha abandonado a su esposa desavenida cree poder reconciliarse ahora con ella y la invita a seguirlo a través del mar para determinada fecha. Repito, para determinada fecha. Un segundo. Sería lindo, escribe él, que, como yo lo hice, pudieras viajar. En él se destaca, y entre comillas, Mauretania. Ahí se cierra el ejemplo. Es decir, esta palabra Mauretania, yo realmente no tengo conocimiento, pero vamos a ver en qué consiste el desliz. Pero no se atreve a enviar la hoja donde aparece esta frase. Prefiere escribirla de nuevo. No quiere que ella note la corrección que fue preciso hacer en el nombre del barco. Inicialmente, en efecto, había escrito Lusitania. Este desliz en la escritura no ha menester elucidación, es de interpretación directa. No lo sé yo. Eh, Voy a ver si el texto me dice algo. Yo realmente no lo sé. Lusitania. A lo mejor Google nos puede decir algo. A ver, denme un segundito. A ver, vamos a ver. Lusitania. Google, dime qué es Lusitania. Ujú. Ah, hundimiento del RMS Lusitania. A ver, esto, mira, ok, aquí cobra relevancia el año del ejemplo. Entonces, este ejemplo se agregó en Psicopatología de la Vida Cotidiana en 1920. En 1915, el 7 de mayo de 1915, ocurrió el hundimiento de el navío Lusitania, RMS Lusitania. Estoy ahorita viendo Wikipedia. Entonces, querida, por decirlo de otra manera, ¿por qué no vienes tú en un buque que se va a hundir? Es decir, no quiero que vengas. El hundimiento del RMS Lusitania ocurrido frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1915 a causa del ataque de un submarino alemán fue uno de los mayores desastres navales ocurridos a un buque de línea durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? El Lusitania fue identificado y torpedeado por el submarino U-Boat U-20 y se hundió en 18 minutos. ¡Wow! Mataron a 1.198 personas, sobrevivieron 761. Ok, entonces una gran tragedia. Vamos a continuar. Oh, ya me estoy desdibujando. Estoy ahorita alternando entre pantallas. Sí, es cierto. Aquí está mi pantalla verde. Y ahorita ahorita ya cerré mis cortinas. La iluminación es artificial. Si acerco mi mano al foco, se tapará, digamos, la iluminación, pero de todos modos, a veces pasa. Vamos a ver. Entonces, este desliz en la escritura no amenecer, voy a ponerlo en otras palabras, no va a necesitar una elucidación, pero sí, al menos para nosotros, sí es necesario. Por gracia de la casualidad, por desgracia, es que estoy pensando en la desgracia de Lusitania.
Ya no sé si me creen, pero ciertamente, imagínense eso. Era un navío civil y de repente un submarino alemán lo ve y pues ciertamente es civil, ¿verdad? Bueno, si no es civil de todos modos, mm, lo que contribuyó a a la entrada de Estados Unidos en la guerra se convirtió en símbolo de las campañas militares de reclutamiento, ¿no? Era militar entonces, aún así, digo, es algo que yo no puedo aproximarme a ese tiempo de guerra. Continúa. Por gracia de la casualidad, empero, podemos agregar algo. Su esposa había viajado por primera vez a Europa antes de la guerra, a la muerte de su única hermana. Si no me equivoco, Mauretania es el buque hermano sobreviviente del Lusitania, hundido durante la guerra. ¡Wow! Impresionante. Digo, es que no son coincidencias, es ciertamente historia que ahorita me estoy asombrando de encontrar, ¿no? Este tipo de... mm, es que no son casualidades, no son casualidades, es justamente las manifestaciones del inconsciente, las manifestaciones, digamos, de ese tipo de detalles tan específicos. Llegamos al ejemplo número 8. Estamos ya al final de la página 121. A este ejemplo se asocia la nota 40 que dice agregado en 1910. Un médico ha examinado a un niño y ahora redacta para este la receta en la que se incluye alcohol, entre comillas. Mientras lo hace, la madre lo fatiga con preguntas tontas y ociosas. Qué raro. El médico se propone interiormente no enojarse por ello y consigue realizar ese designio. Empero, mientras era perturbado, cometió un desliz en la escritura. La receta se lee, en lugar de alcohol, con H, se lee achol. Lo estoy latinizando. Ahora, aquí respecto a la palabra achol, yo me supongo que no existe, realmente no lo sé. Viene la nota número 41, dice aproximadamente en griego clásico, achol quiere decir sin cólera. Es decir, calma, 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 calma. Ay, ya escribí calma. Ejemplo número 9 viene la nota 42 que nos dice, este ejemplo se agregó en 1912 por causa de su afinidad en el material. Inserto aquí un caso del que informa Ernest Jones acerca de A. Brill. A. Brill. Brill se apellida B-R-I-L-L, ¿vale? Ahora, aquí al respecto de Jones viene la nota 43, Jones 1911. Continuamos. Este último, es decir, Brill, que es de ordinario totalmente abstemio, es decir, no toma ni bebe ninguna bebida alcohólica, se dejó inducir por un amigo a beber un poco de vino. A la mañana siguiente, un fuerte dolor de cabeza le dio ocasión para lamentar esa flaqueza. Debía poner por escrito el nombre de una paciente llamada Ethel. En lugar de ello, escribió etil. Nota número 44. O sea, alcohol etílico, nombre químico del alcohol común. También interesa aquí, desde luego, que la dama en cuestión solía beber más de lo que le hacía bien. Era alcohólica ella. Como los deslices en la escritura cometidos por el médico al recetar tienen una significación que supera en mucho al usual valor práctico de las operaciones fallidas, aquí se nos remite a las páginas 174 y siguientes, es decir, más adelante, aprovecho la oportunidad para comunicar en detalle los pocos análisis hasta ahora publicados sobre tales equivocaciones médicas. Permítame un segundo, estamos en la página 122. No es un texto largo, ciertamente ya no debe faltarnos tanto. Ujú. Mm, Nos faltan 11 páginas. Ok, ok. Página 122. Ejemplo 10. Nota 45. Este ejemplo se agregó en 1917. El doctor Edward Hitchman dice,
entre comillas, todo lo que viene. Un colega me refirió que, en el curso de los años, varias veces le había ocurrido equivocarse al prescribir algún medicamento a mujeres de edad avanzada. En 2 ocasiones prescribió una dosis 10 veces mayor y luego se vio obligado, al percatarse de su acción por una ocurrencia repentina y presa de la mayor angustia ante la posibilidad de haber dañado a la paciente y estar expuesto él mismo a un grandísimo disgusto, a procurar a toda prisa el retiro de la receta. Vale la pena aclarar esta rara acción sintomática mediante una exposición más precisa de cada caso y su análisis. Primer caso, A, a una pobre mujer ya en los umbrales de la senectud, es decir, de edad muy avanzada, el médico le prescribe contra una constipación espástica una dosis de supositorios de belladona 10 veces más fuerte. El médico deja el hospital y ya en su casa, cerca de una hora más tarde, lee el diario y desayuna. Advierte de pronto su error por una ocurrencia súbita. Dominado por la angustia, primero regresa a toda prisa al hospital para requerir la dirección de la paciente y de allí corre a su domicilio, muy distante. Halla que la viejecita todavía no ha empleado la receta, lo cual lo alegra mucho, y vuelve a casa tranquilo. Se disculpa ante sí mismo y no sin justificación, aduciendo que el verboso jefe de consultorios externos estuvo mirando sobre su hombro mientras extendía la receta y así lo perturbó. Segundo caso, el médico tiene que despegarse de su visita médica a una paciente bonita, coqueta y provocativa, para asistir a una vieja solterona. Se vale de un automóvil de alquiler para llegar hasta el domicilio de esta, pues no dispone de mucho tiempo. A determinada hora, en las cercanías, debe ocurrir a una cita secreta con una joven amante. Perdón, debe concurrir a una cita secreta con una joven amante. Ok. También aquí corresponde indicar belladona, por achaques análogos a los del primer caso, y se vuelve a cometer el error de recetar una dosis 10 veces superior del medicamento. La paciente inicia una conversación sobre algo que no viene al caso, pero el médico deja traslucir impaciencia, si bien la desmiente con palabras y se despide, consiguiendo así acudir con bastante comodidad a la cita. Unas 12 horas después, hacia las 7 de la mañana, despierta el médico. El recuerdo de su desliz de escritura y la consiguiente angustia penetran casi al mismo tiempo en su conciencia. En la esperanza de que el medicamento todavía no haya sido retirado de la farmacia, envía un mensajero a toda prisa a casa de la enferma con el pedido de que se le restituya la receta a fin de re- rever- reverla, re- reverla, debe ser corregirla. Pero ¿a qué le trae el remedio ya preparado? Entonces, con resignación estoica y el optimismo del hombre experimentado, se encamina a la farmacia, donde el encargado lo tranquiliza diciéndole que desde luego, o quizás en virtud de un desliz en la lectura, expidió el medicamento en una dosis menor. ¿No? Recordemos que en aquellos tiempos se hacían los medicamentos en las farmacias, ¿vale? No era como hoy que los medicamentos los traen los laboratorios ya preparados, digámoslo así. Continúa la exposición. Tercer caso. El médico quiere prescribir la mezcla de Tinc, Belladonnae y Tinc, Opi en una dosis. ¿Quién es? Ah, ok, ok. ¿Qué es eso? Permítame un segundo. Ok. En una dosis inofensiva a su anciana tía, hermana de su madre. Enseguida una servidora sale hacia la farmacia con la receta. Pasa apenas un rato y al médico se le ocurre que en lugar de tinctura ha escrito extractum y en el acto telefonea al farmacéutico para alertarlo sobre ese error. El médico se disculpa con el falso subterfugio de que no ha terminado de escribir la receta. Él no tenía la culpa, pues se la quitaron inesperadamente de su escritorio. He aquí los puntos llamativamente comunes a estos 3 errores de escritura. Hasta ahora solo le ocurrieron al médico con este preciso medicamento. Todas las veces se trató de una paciente mujer de edad avanzada y la dosis en todos los casos era excesiva. Tras breve análisis, se averiguó que la relación del médico con su madre no podía menos que poseer
significación decisiva, es decir, era muy importante. En efecto, a él se le ocurrió cierta vez y con suma probabilidad, antes de estas acciones sintomáticas, prescribir idéntica receta a su madre, también anciana, y hacerlo en la dosis de 0.03. No obstante, estar familiarizado con la de 0.02, que es la habitual, y ello, según pensó, para curarla de manera radical. La reacción de la frágil madre a este medicamento fue una congestión de cabeza y una desagradable sequedad en la garganta. Se quejó de ello con una alusión, medio en broma, a las peligrosas indicaciones que se pueden recibir de un hijo. También en otros casos la madre, ella misma hija de un médico, hizo parecidas objeciones, medio en broma, a medicamentos ocasionalmente recomendados por su hijo y habló de envenenamiento. Hasta donde ha podido penetrar quien esto escribe, las relaciones de este hijo con su madre, él es sin duda un hijo instintivamente lleno de amor, pero no descuella en la estima intelectual ni el respeto personal que tiene por su madre. Es decir, no le interesa saber qué hay detrás de ese amor irrestricto. Continúa el texto. Vive en la misma casa con su hermano, un año menor, y su madre. Desde hace mucho tiempo, él siente esta convivencia como un obstáculo para su libertad sexual. No obstante, nosotros sabemos, por la experiencia psicoanalítica, que se suele abusar de tales argumentos como pretexto de una atadura interior. El médico aceptó el análisis con bastante satisfacción por el esclarecimiento y apuntó, sonriendo, que la palabra belladona quiere decir mujer bella, podría significar también una relación erótica. Con anterioridad, él mismo utilizó ese medicamento. Ahora, antes de pasar al otro ejemplo, agrega Freud, yo arriesgaría ese juicio. Perdón, yo arriesgaría este juicio. Estas operaciones fallidas graves no se producen de otro modo que las inocentes, que son las que principalmente investigamos. Aquí esto me llama la atención. Dice el ejemplo 11, que Strachey afirma fue agregado en 1919. Dice Freud, muy inocente en particular, se juzgará el siguiente desliz en la escritura del que nos informa Sándor Ferenczi, de lo que se lo, se lo puede interpretar como una operación condensadora provocada por la impaciencia. Véase el desliz en el habla, el mono, etcétera, en la página 64. Cabe sustentar esta concepción hasta que un análisis más profundo del suceso pruebe la presencia de un factor perturbador más poderoso. Lo que sigue está entre comillas, es decir, será la nota de Sándor Ferenczi. Aquí viene al caso la anécdode. En vez de anécdota, está anec con K, tode. Escribió cierta vez en mi libro de notas, por cierto, quería decir anécdote, que no sé si es la palabra alemana, no sé si es francesa, es, es lo mismo que anécdota en español, ¿vale? Y era la de que un antiguo gitano condenado a muerte, Tode, Tod. Ah, claro, entonces es alemán. Tod en alemán es muerte. Que pidió la gracia de elegir él mismo el árbol del cual lo colgarían. A pesar de su ahincada búsqueda, no halló el árbol adecuado. Ah, claro que no. Un ejemplo número 12. En oposición a este caso, una ínfima equivocación, es decir, minúscula, de escritura puede expresar un peligroso sentido secreto. Un autor anónimo informa, lo que sigue está entre comillas. Remato una carta con estas palabras. Saludo de todo corazón a su señora esposa y al hijo de ella, del alemán Irenson. Es el momento de introducir la hoja en el sobre. Noto el error en la letra inicial de Irenson. Debió decir Iren con mayúscula y son con mayúscula. El hijo de ustedes. Y lo corrijo. De regreso a casa, tras la última visita que hice a ese matrimonio,
La dama que me acompaña observó que el hijo tenía notable parecido con un amigo de la familia y seguramente era hijo de este. Es algo que ocurre. Ejemplo número 13, agregado en 1910, nos dice la nota 48. Dice, cierta dama dirige a su hermana unas líneas deseándole felicidades a raíz de su mudanza a una nueva y espaciosa casa. Una amiga que estaba presente observa que la escribiente ha puesto una dirección incorrecta en el sobre, que no corresponde al domicilio recién abandonado, sino al primero que su hermana tuvo cuando se casó y de donde se había mudado hacía ya mucho tiempo. Se lo señala a su amiga, entre comillas, tienes razón, debe confesar esta, pero ¿cómo he llegado a hacerlo? ¿Por qué lo hice? La amiga opina, es probable que le envidies la vivienda grande y hermosa que ella tendrá ahora, mientras tú misma sientes que vives en un espacio estrecho y por eso la vuelves a mudar a su primera casa, donde no estaba ella mejor que tú. Puntos suspensivos. Ciertamente le envidio su nueva casa, confiesa la otra honestamente y prosigue. Qué pena que una siempre sea tan vulgar en estas cosas. Ahí finaliza el ejemplo. Ejemplo 14 que nos dice Strachey, del 14 al 16 fueron agregados en 1912. Entonces, ejemplo 14. Ernest Jones, en 1911, comunica el siguiente ejemplo de desliz en la escritura, que le fue transmitido por Abril. Ya no voy a corregirme, ya sabemos cómo es que se nombra a este investigador. Un paciente dirige al doctor Brill un escrito donde se empeña en atribuir su nerviosidad a sus preocupaciones y su irritación por la marcha de los negocios en el curso de una crisis algodonera, es decir, de la industria del algodón. Ahí se lee, My trouble is all due that down, Bridget Wave. There isn't even any seed. Quiere decir, mi trastorno se debe a esa condenada ola de frío. No hay siquiera una semilla. Con wave es ola, ola de una ondación, una onda, digamos, ola. Con wave, desde luego, designaba una ola, una corriente o tendencia en el mercado en cuestión, pero en realidad no escribió wave, sino wife, esposa. That damn frigid wife, esa condenada esposa frígida. En el fondo de su corazón abrigaba reproches contra su mujer por su frialdad conyugal y porque no le había dado hijos, y no andaba muy lejos de discernir que la privación que se le imponía tenía mucha parte en la causación de su padecer. Ouch. Ejemplo número 15. El doctor R. Wagner refiere acerca de sí mismo. Nota 51 al respecto de Wagner. Este ejemplo Wagner publicó esto en 1911. Ok, entonces, este ejemplo es el que sigue. Al releer un viejo cuaderno universitario, hallé que en esos apuntes tomados de prisa se me había deslizado un pequeño lapsus, se destaca lapsus. En lugar de epitel, que quiere decir epitelio, había escrito editel. En esta última palabra, desplazando el acento en la última y a la primera sílaba, se tiene el diminutivo de un nombre de mujer, Edith. Esto es lo que lo estoy notando, lo estoy destacando yo, el texto no lo dice así, ¿vale? Continúa el texto. El análisis retrospectivo es bastante simple. En el momento en que se produjo ese desliz, mi conocimiento de la persona de ese nombre era muy superficial y solo mucho después se convirtió en un trato íntimo. O sea que el desliz es un lindo ejemplo de irrupción de una simpatía inconsciente. Ya estoy sustituyendo fantasía por simpatía. M aquí. Repito, o sea que el desliz es un lindo ejemplo de irrupción de una simpatía inconsciente en una época en que yo no tenía ni barrunto de ella, es decir, no la había notado. Y la forma de diminutivo escogida caracteriza al mismo tiempo los sentimientos concomitantes, es decir, chiquita, qué bonita estás.
Ejemplo número 16. Doctora von Helmut. Aquí viene la nota 52 que nos dice von Helmut, von Helmut, 1912. Es decir, este ejemplo fue agregado en 1919, pero von Helmut lo escribió en 1912. Dice así el ejemplo: un médico ordena a una paciente agua de Levítico en vez de agua de Lévico. Aquí viene la nota 53. El agua de Lévico es un agua mineral con compuestos arsenicales, es decir, de arsénico, y ferruginosos, que mana en las fuentes termales de Lévico, al sur del Tirol. Entonces, este error, continúa el texto, aprovechado por un boticario para deslizar unas observaciones de censura, fácilmente admite una interpretación más benévola si una explora sus posibles móviles desde lo inconsciente y no se les niega de antemano cierta probabilidad, por más que sean unas hipótesis de alguien que no conoce directamente al médico. No obstante, reprochar a sus pacientes con palabras bastante duras sus poco racionales hábitos alimenticios, no obstante, por así decir, leerles los levíticos, entre comillas, leerles los levíticos, giro que significa sermonear, este médico gozaba de gran predicamento, es decir, problemas, de suerte que su sala de espera estaba pobladísima en horas de consulta. Ello justifica su deseo de que los pacientes ya atendidos se vistieran lo más rápido posible, de que lo hicieran vite vite, rápido rápido en francés. Y creo recordar que su esposa era francesa de nacimiento, lo cual legitima hasta cierto punto la hipótesis que parece algo aventurada de que para expresar su deseo de que los pacientes obraran más a prisa, se valiera él de la lengua francesa. Por lo demás, muchas personas tienen la costumbre de formular tales deseos en lengua extranjera. Mi propio padre, cuando de niños nos llevaba a pasear, solía instarnos a apretar el paso exclamando Avanti, Juventud o Marcheupas, Marcheupa. Y un médico ya entrado en años que me trató de niña a causa de una afección en el cuello, pretendía frenar mis movimientos, que le parecían demasiado rápidos por medio de un apaciguador piano, piano. Oh, eso también me lo decía mi analista. Por eso no me parece muy concebible que también este médico rindiera tributo a esa costumbre y así cometiera el desliz en la escritura agua de Levítico en lugar de agua de Lévico. Ahí finaliza el ejemplo, pero dice Freud, véase en la obra ya citada otros ejemplos tomados de recuerdos de juventud de la autora. Aquí viene entre paréntesis las palabras franchise por franchos, francés por, no, francés por francés, franchus por franchus. Y el desliz en la escritura del nombre Carl. Ejemplo 17. Dice, nota, fue agregado en 1920, un desliz en la escritura que por su contenido coincide con un famoso chiste malo, del que sin duda estaba excluido todo propósito de chiste, lo debo a la comunicación del señor J.G., de quien ya he mencionado otro aporte. Aquí viene la nota 55 que nos dice, véase, parece referirse a un ejemplo que figura en la página 219, estamos ahorita en la página 127. Entonces, el ejemplo dice, lo que sigue está entre comillas, como paciente de un sanatorio de enfermedades pulmonares, me entero con pesar de que a un pariente cercano le han encontrado la misma enfermedad que me obligó a internarme en ese instituto. En una carta sugiero a mi pariente visitar a cierto especialista, un profesor famoso con quien yo mismo me he tratado y de cuya autoridad médica estoy convencido, a la vez que tengo todas las razones para quejarme de su descortesía. En efecto, hace poco tiempo de esto, ese profesor se negó a extenderme un certificado que tenía gran importancia para mí. En su respuesta a mi carta, mi pariente me llama la atención sobre una equivocación de pluma que me hizo muchísima gracia, pues al instante discerní su causa. Había empleado yo el siguiente giro.
entre comillas, puntos suspensivos. Por lo demás, te aconsejo insultar sin demora al profesor X. Desde luego, había querido decir consultar. ¿Acaso convenga apuntar que mis conocimientos de latín y de francés excluyen la explicación que pudo tratarse de un error por ignorancia? Ok, hay que insultar al profesor. Nota número 18, perdón, ejemplo 18. ¿Por qué estoy con las notas? Es que, sí, ya sé, son tantas notas a pie de página. eh, no puedo quitarme esto de las notas, nota tras nota, tras nota, tras nota, tras nota. Es sin duda algo de lo que puedo señalar como una dificultad. Y ciertamente a mí me gustaría evitarme esas dificultades, pero pues aquí estamos, ¿no? Seguimos ocupándonos de las notas, ciertamente, de la nota do, re, mi. Ejemplo 18, entonces, aquí dice la nota 56. Este ejemplo se agregó en 1912, 11 años después de la primera edición. Las omisiones al escribir poseen, desde luego, títulos para ser apreciadas en iguales términos que los deslices en la escritura. Dattner, en 1911, nos dice la nota 57. En este trabajo, su autor da una pormenorizada explicación acerca del perjuicio económico que la omisión de la palabra habría causado a Austria. Wow. Ok, no lo entiendo realmente, pero vamos a ver. Dattner ha comunicado un curioso ejemplo de una, entre comillas, operación fallida histórica. En uno de los artículos de la ley repito, en uno de los artículos de la ley que Austria y Hungría concertaron en 1867 para regular, digámoslo así, las obligaciones financieras entre ambos estados, la traducción al húngaro había omitido la palabra efectivo. Se destaca esa palabra, efectivo. Y Dattner considera probable que a ello atribuyera la tendencia inocente de los redactores húngaros a conceder a Austria las menores ventajas posibles. Wow. Además, nota 58, más notas, más notas, más notas. Es que es nota dentro de la nota dentro de la nota. Además, este párrafo y el siguiente se agregaron en 1917. Bien, gracias. Además, tenemos todas las razones para suponer que las tan comunes repeticiones de una misma palabra al escribir o al copiar, o perseveraciones, no carecen por su parte de significado. Si el que escribe repite una palabra, ¿acaso esté mostrando que no le resulta tan fácil desprenderse de ella? Oh, ya me descubrieron mi gusto por la interrupción. Es que ese es justamente la forma en la cual yo me relaciono con las notas de Strachey. Estamos en una explicación del doctor Freud, al igual que ustedes pueden estarme oyendo una lectura y yo interrumpo, o Strachey interrumpe, o Freud interrumpe su propio discurso. Repito, desde el principio. Además, tenemos todas las razones para suponer que las tan comunes repeticiones de una misma palabra al escribir o al copiar, o perseveraciones, no carecen por su parte de significado. Si el que escribe repite una palabra, ¿acaso esté mostrando que no le resulta tan fácil desprenderse de ella? Que en ese lugar habría querido exteriorizar algo que empero omitió o cosa semejante. La perseveración al copiar parece sustituir la exteriorización de un, entre comillas, también yo. He podido leer largas pericias forenses que en pasajes particularmente destacados exhibían tales perseveraciones del copista y que podrían interpretar como si él, hastiado de su papel impersonal, quisiera glosar, es decir, quisiera agregar, entre comillas, lo mismo que en mi caso, o, entre comillas, lo mismo pasa entre nosotros. Por otra parte, nada obsta para tratar los errores de imprenta como unos, entre comillas, deslices en la escritura del cajista y considerarlos psicológicamente motivados en su mayoría. No he emprendido una recopilación sistemática de tales operaciones fallidas, que podría resultar asaz divertida y aleccionadora. Jones, en una obra suya que ya he citado varias veces,
ha consagrado una sección a los misprints. Aquí viene la nota 59 que nos dice, igualmente, véase Jones, 1911. Ejemplo 19. Ah, ya ven, ahora sí ya no me costó trabajo. Entonces, ejemplo 19, nota 60. Este párrafo fue agregado en 1920 y la referencia al artículo de Silverer, perdón, en 1924. Entonces, ejemplo 19. También las desfiguraciones en telegramas pueden comprenderse a veces como deslices del telegrafista al escribir. En las vacaciones me llega un telegrama de mi editorial cuyo texto me resulta incomprensible. Reza, voy a latinizarlo. Bor, rat, erhalten, Einladung, X, dringen, provisiones recibidas, urgente invitación a X. La solución del enigma arranca del nombre de X aquí mencionado. En efecto, X es el autor para cuyo libro debo escribir una introducción. De esta introducción ha nacido la invitación. ¿Ok? Y luego me acuerdo que hace unos días he enviado a la misma editorial un prólogo para otro libro, cuya recepción me es así confirmada. Muy probablemente, pues, el texto correcto era Borred, erhalten, Einleitung X, dringend, prólogo recibido, urgente introducción a X, que fue víctima de una elaboración por el complejo de hambre del telegrafista, es decir, se comió las palabras. En lo cual, siquiera las dos partes de la frase mantuvieron el íntimo nexo que pretendió darles el remitente. De paso, un bello ejemplo de, entre comillas, elaboración secundaria, como la que puede demostrar en la mayoría de los sueños. Como la que se puede demostrar en la mayoría de los sueños. Ahora yo me estoy comiendo las palabras. Dice nota 61. Véase la sección primera del capítulo sobre el trabajo del sueño en mi libro La interpretación de los sueños. Sección primera. Ah, claro, el trabajo del sueño. Es que yo estaba pensando en el capítulo 1, pero no. Es el capítulo sobre el trabajo del sueño. Ah, no me acuerdo, creo que es... Ah, no me acuerdo, ahorita no tengo mi índice. Vamos a continuar. Esta era la nota 61. Dice H. Silverer ilustra la posibilidad de errores de imprenta tendenciosos, entre comillas. Ejemplo 20, que nos dice fue agregado en 1917, este y el que sigue, el 21. En ocasiones se han señalado erratas a las que no es fácil negarles una tendencia. Véase, por ejemplo, Storfer, Der Folisch, Druckfer, Lertufer, el duende de las erratas en política. Ok. Y la pequeña nota que reproduzco aquí. Viene nota 65, dice Storfer 1915. Ok. Lo que sigue está entre comillas. Una errata política se encuentra en la entrega de Marx del 25 de abril del corriente año. Debe ser, ¿qué? 1915. Bueno, en una carta fechada en Ar Argiro Castro se reproducen manifestaciones de sógrafos con Z. Sógrafos con, estoy leyendo como F, la PH. Ajá. Sógrafos. El jefe de los epirotas insurgentes de Albania, o, si se quiere, el presidente del gobierno independiente de Epiro. Ok, okay, lo que tú digas. Entre otras cosas, se lee, entre comillas, créame usted, un Epiro autónomo favorecería los más genuinos intereses del príncipe Baith. En él podría caerse, del alemán stürzen, debió decir stutzen, apoyarse. Repito, en él podía caerse, puntos suspensivos. Que la aceptación de los apoyos, Stutz, que los epirotas le ofrecían significaría su caída, Sturz, bien lo sabía el príncipe de Albania, aún sin que mediara este fatal error de imprenta. Wow.
Ejemplo 21. Hace poco leí en uno de nuestros diarios de Viena un artículo titulado La Bucovina bajo gobierno rumano. Yo estaba a punto de leer Ludovica, el tratamiento Ludovico, naranja mecánica. Pero bueno, lo que dice el texto, la Bucovina, con K, Bucovina, bajo gobierno rumano. Esa era la frase, ¿no? La Bucovina bajo gobierno rumano. Lo menos que cabía decir de ese título es que era prematuro, pues por entonces Rumania no había declarado aún su hostilidad. De acuerdo con su contenido, indudablemente debió decir ruso en vez de rumano, pero también el censor se le pasó la frase. Tampoco sorprendente, tampoco sorprendente hubo de parecerle. Es difícil, a ver, aquí viene nota 66, nos dice, este ejemplo y el que sigue fueron agregados en 1924. Ok, ya estamos a un par de páginas, ¿saben? Mm, es que ciertamente estoy un poquito desesperado por la lectura porque nos acercamos a un texto que, digo, me llama mucho. Es, si mal no recuerdo, el caso de Dora, que me han estado pidiendo. También no puedo evitarme tener un afecto hacia esa solicitud. Ya quiero yo empezar los historiales clínicos. También se vienen 3 ensayos para una teoría sexual, pero este también lo estoy disfrutando mucho. Si bien este texto me ha resultado difícil por tantas notas, igual que aquel capítulo de la interpretación de los sueños, también vienen textos interesantísimos y fascinantes de psicopatología de la vida cotidiana. Estamos un poquito antes de la mitad del libro. Entonces, retomo, es difícil no pensar en un error político, entre comillas, cuando se lee en una circular impresa en la famosísima imprenta, antes imprenta imperial y real, de Karl Prochaska, en Tenchen, el siguiente desliz ortográfico. Por decisión de la entente, aquí es donde está el error, entente, que es una alianza entre estados, una amistad entre estados, repito, por decisión de la entente que fija la frontera en el río Olsa, no solo Silesia, sino también Teschen, ha sido divididos en 2 partes, una de las cuales Subiel, debe ser ruso, alemán, no lo sé. Subiel es demasiado a Polonia. Repito, han sido divididos en 2 partes, una de las cuales demasiado a Polonia y a otra Checoslovaquia. Mm, a ver, aquí viene la nota 67. A mí me cuesta mucho trabajo eso. La palabra que debió haberse empleado es su fiel. Correspondió y se puso su biel. Su fiel quiere decir correspondió, tocó en suerte, es decir, como fue al azar. El linotipista, es decir, quien escribió austro-alemán, objetó al reparo de los territorios que habían integrado el imperio de los Habsburgo. Ok, ok. Continúa el ejemplo. Cierta vez, Theodor Fontán hubo de guardarse de muy divertida manera de un error de imprenta cargado en exceso de sentido, perdón. El 29 de marzo de 1860 escribió al editor Julius Springer: estimado señor, no parece mi destino ver cumplidos mis pequeños deseos. Un vistazo a las pruebas de imprenta que le remito, con esta le explicará a qué me refiero. Nota 68, que nos dice, el libro en cuestión era Beyond the Tweed, Beyond the Weed, más allá de la marihuana. Beyond the Tweed, Sketches on Letters from Scotland, más allá del río Tweed, bocetos y cartas desde Escocia, que Springer publicó en 1860. Retomamos. Entonces, estimado señor, no parece mi destino ver cumplidos mis pequeños deseos. Un vistazo a las pruebas de imprenta que le remito con esta le explicará a qué me refiero. Además, me han enviado se destaca un solo juego de pruebas, cuando por las razones que ya tengo dichas me hacen falta 2, se destaca 2, ¿vale?
Tampoco se produjo el reenvío del primer juego para su nueva revisión. Lo que sigue se destaca, con especial cuidado por las palabras y frases en inglés. Es algo que me importa mucho. Continúa el texto normal, ¿vale? Es algo que me importa mucho. Por ejemplo, en la página 27 del actual juego de pruebas, en una escena entre John Knox y la reina, se dice, entre comillas, tras lo cual María Asriff, aquí viene un asterisco, exclamó carroña. En vez de Ausriff, gritó. Aquí enfatizo entonces Asriff, Ausriff. Hubo un error de imprenta. Frente a tales cosas fulminantes, continúa, uno querría tener la tranquilidad de que el error se ha eliminado realmente. Este, este infortunado as con doble A, que quiere decir carroña en lugar de aus, lo estoy latinizando, ¿vale? Es tanto más pérfido cuanto que no hay ninguna duda de que ella, la reina, ha de haberlo llamado así en su interior. Saludo a usted con mi total con Saludo a usted con toda mi consideración. Theodore Fontaine. Wundt. Debe ser Wilhelm Wundt. A ver, vamos a ver. Nota 69, 1900. No nos dice si es Wilhelm. Debe ser Wilhelm Wundt, porque ya lo hemos estudiado en este texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Wundt aduce un fundamento digno de tomarse en cuenta para el hecho, fácil de comprobar, de que cometemos más deslices al escribir que al hablar. Antes de continuar, viene también la nota 70, que viene ligada a la palabra fundamento, aduce un fundamento. Este párrafo y el que sigue datan de 1901, nos dice Strachey. Gracias, Strachey. Bien por ti. Continuamos entonces. Se escribe, cometemos más errores al escribir que al hablar, dice Wundt. Lo que sigue está entre comillas. En el curso del habla normal, la función inhibidora de la voluntad se dirige de continuo a armonizar entre sí el discurrir de la representación y el movimiento articulatorio. Si el movimiento expresivo se sigue a las representaciones, repito, si el movimiento expresivo que sigue a las representaciones se viera retardado por causas mecánicas, como ocurre al escribir, puntos suspensivos, en virtud de ello, tales anticipaciones sobrevendrían con particular facilidad. Nota 71. El significado de lo que Wundt entendía por anticipaciones, entre comillas, se aclara en un ejemplo de Meringer y Meyer que citamos en la página 57. Esto ya se vio. Vamos a continuar, que por cierto, eso fue de lo más rico que hemos visto aquí en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Estábamos hablando al respecto de el trastrabarse. Fue una serie de videos que son como 8 horas, pero vale mucho la pena, caramba. Los primeros 2 videos, les recomiendo mucho los 2 videos de este texto, Psicopatología de la Vida Cotidiana, capítulo 5, trastrabarse o el trastrabarse. Continuamos. La observación de las condiciones en las que la observación de las condiciones en que se produce el desliz en la lectura da motivo para una duda que no quiero dejar de consignar, porque estimo que puede convertirse en el punto de partida de una fructífera indagación. Es de todos conocidos que leer en voz alta, ok, es de todos conocidos que al leer en voz alta, la atención del lector escapa muy a menudo del texto, y echa a andar por pensamientos propios. No, en serio. No es raro que ese divagar de la atención le traiga por consecuencia no saber luego qué ha leído, si se lo interrumpe y se lo inquiere por ello. Oh, es que ha leído automáticamente, aunque casi siempre lo haya hecho de manera correcta. Ciertamente, ciertamente. Por eso también yo veo mis propios videos. Nota 72. Se hallará un comentario acerca de esto en el libro de Freud sobre las afasias, que el correspondiente pasaje aparece traducido en el apéndice C, agregado
en esta edición a lo inconsciente en el volumen 14. Bien, continuamos. Yo no creo que en tales condiciones los errores de lectura se multipliquen de manera notable. Y, por otra parte, acerca de toda una serie de funciones solemos suponer que automáticamente, o sea, apenas acompañadas de atención consciente, es como se consuman con la máxima exactitud. Muy cierto. Nota 73. En su libro sobre el chiste, en el volumen 8, Freud menciona ciertos casos en que la atención interfiere en el proceso automático implícito en la apreciación de los chistes. Véase también la página 265. Continuamos. De aquí parece seguirse que para las equivocaciones en el habla, en la lectura y en la escritura, la condición referida a la atención debería definirse de manera diversa a la propuesta por Wundt, su ausencia o su relajación. Los elementos que hemos sometido, perdón, los ejemplos que hemos sometido al análisis no nos autorizan, en verdad, a suponer un aminoramiento cuantitativo de ella, es decir, de la atención. Hallamos, lo cual quizá no sea del todo idéntico, la atención perturbada por un pensamiento ajeno que la demanda, es decir, ese pensamiento que ajeno, que no va conforme el texto, por ejemplo, me demanda, ¿vale? Entre el, entre comillas, desliz en la escritura y el olvido, entre comillas, es lícito interpolar el caso en que alguien olvida poner su firma. Aquí viene la nota 74, no quise interrumpirlo. El resto de este capítulo fue agregado en 1909 y estamos a una página y cachito. Una página y un párrafo pequeñito. Entonces, es lícito interpolar el caso en que se olvida alguien poner su firma. Un cheque sin firma tiene el mismo valor que un cheque olvidado. Con relación al significado de ese olvido, citaré el pasaje de una novela que me fue señalado por el doctor Hans Sachs. Lo que sigue está entre comillas. Un ejemplo muy aleccionador y transparente de la seguridad con que los creadores literarios saben utilizar en el mismo sentido del psicoanálisis el mecanismo de las acciones sintomáticas y fallidas está contenido en la novela de John Galsworthy The Island Pharisees. No sé si sea fariseos de la isla o la isla de los fariseos, no lo sé. Pharisees, P-H-A-R-I-S E-E-S, Pharisees. El argumento gira en torno a las vacilaciones de un joven perteneciente a la clase mediana acaudalada, entre un profundo sentimiento social y las convenciones de su clase. En el capítulo 26 se nos pinta su reacción ante la carta de un joven vagabundo a quien, atraído por su original concepción de la vida, él había socorrido algunas veces. Esa carta no contiene un pedido directo de dinero, pero sí describe un estado de gran apremio que no admite otra interpretación. Primero, el destinatario arroja de sí la idea de malgastar su dinero en un incorregible en vez de costear obras de beneficencia. Entre comillas, tender una mano de ayuda, dar un pedazo de sí mismo, hacer un gesto de camaradería a un prójimo sin que medie demanda alguna, y solo porque las cosas ahora le van mal. ¡Qué disparate sentimental! Por alguna parte hay que trazar la raya de separación. Cierra comillas. Pero en tanto farfullaba entre sí tales argumentos, sintió que su propia sinceridad le objetaba. Tramposo, entre comillas. Tramposo. Quieres guardarte tu dinero. Eso es todo. Tras ello, escribe una carta amistosa que termina en las palabras. Acompaña un cheque. Sinceramente, tú, Richard Shelton. Pero antes de haber escrito el cheque, distrajo su atención una polilla que volaba alrededor de la vela. La cazó y la soltó al aire libre, olvidando entre tanto que no había incluido el cheque en la carta. Y la carta se despachó así, tal cual estaba. Ahora bien, este olvido responde a una motivación más fina que el triunfo de la tendencia avara, en apariencia superada, de ahorrarse el gasto.
En la finca campestre de sus futuros suegros, rodeado por su novia y la familia de ésta y sus huéspedes, Shelton se siente solo. Su operación fallida indica que él añora a su protegido, que por su pasado y por su concepción de la vida se sitúa en diametral oposición a quienes ahora lo rodean, gentes intachables sobre las cuales una misma convención ha estampado el sello uniforme de su círculo social. Y de hecho, el vagabundo, que sin su socorro ya no puede sustentarse más en el lugar donde está, llega unos días después para aclarar las razones por las cuales falta el anunciado cheque. Fin del capítulo 6 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Estamos en la página 133. Estamos a punto de iniciar el capítulo 7, que cada vez esto se va poniendo más y más... Oh, ¿qué estoy haciendo? Se pone más y más interesante. Estoy teniendo dificultades, no sé por qué mi nuevo mouse, que es una aplicación, está ahora así, no sé por qué, no sé qué le piqué ahorita tratando de mover el mouse, pero bueno, en fin. Capítulo 7: Olvido de impresiones y de designios. Poquito a poquito se va entreviendo la relación de el psicoanálisis con el ejercicio de la voluntad, que bien lo podemos notar desde la interpretación de los sueños. Esto de psicopatología de la vida cotidiana pone énfasis en la práctica irrestricta de la voluntad. En otras palabras, jaja, jaja, yo me troleo a mí mismo, yo me pongo el pie, yo me estorbo en la consecución de mis designios, de mi voluntad. La vida humana es ciertamente motivo de burla de los dioses. Pero bueno, sin más reflexiones, sin más poesía que inventar al paso, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y espero yo que ustedes sí puedan llevar a cabo su voluntad, sea cual sea. Por supuesto, si esa voluntad atenta en contra de mi persona, pues veremos qué ocurre. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.